A Lili Falconi Gómez, de 69 años, le detectaron un tumor maligno en el cerebro que puso en riesgo su vida. Hace 4 años, yo normal, y empecé a sentir que se me doblaban mis rodillas. Me resbalaba y me caía. Y empecé con que se me entumía mi mano. Todo esto, y me empecé a poner mal. Como si no fuera suficiente preocupación, el tumor estaba alojado en una unión craneovertebral, un caso raro que se presenta en 2 o 3 de cada 100 casos. Me mandaron a hacer resonancias y ahí salió el tumor en la cabeza. Eso era lo que me estaba provocando todo lo que hasta que me dejó sin caminar, sin mover las manos, sin nada. Mi hijo me hacía todo. El golpe fue duro para Lili y toda su familia. De un momento a otro, comenzó a perder fuerza en brazos y piernas. Ya no podía controlar los esfínteres correctamente y en poco tiempo perdió la movilidad y le costaba trabajo respirar. Fue una noticia a nivel de muerte, ¿no? El panorama que se nos presentaba al ver los síntomas a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, aún antes de llegar al diagnóstico final, no pintaba nada bien. Pintaba para una mujer que ya no iba a tener independencia, que iba a estar inmóvil, que iba a tener problemas muy serios para poder sobrevivir por sí sola. Yo me sentía bien, como nunca éramos de personas que nunca nos enfermaban. Y me vino hasta mi edad ya. Con una enorme convicción y fe en los médicos, Lili fue operada a finales del año pasado. Y aunque se despidió de sus seres queridos antes de entrar al quirófano, la intervención fue un éxito. Este tumor que tenía yo, si no me operaban luego, podían morirme. Podía quedarme en la operación. Y pues yo le dije, pues de una vez, doctor, si vivo bien, y si no, que Dios sea el que manda. Al paso de unos días, Lili comenzó su rehabilitación en casa. Aunque de no ser por el apoyo emocional de familiares y seres queridos, la recuperación no habría sido tan sorprendente. Todo el apoyo que se generó alrededor de mi madre fue vital. Creo que para ella y para mí, que yo fui quien estuvo el mayor tiempo posible con ella, pero el saber que los tíos, que las tías, que los primos, que los amigos estuvieron ahí, híjole, nos permitió sobrevivir. Mis manos se movían, apretaba, mis pies empecé a caminar despacito, lo que ya no hacía. Me baño solita ya. Y me pongo mi ropa ya como estaba antes. Hoy en día, gracias a ejercicios de rehabilitación, Lili ha recuperado la movilidad. Ya puede mover sus manos, su voz está más firme que nunca, sonríe y platica con calidez sobre su natal Tabasco. Mi madre es una mujer de campo, es una mujer tabasqueña que pues se la ha visto dura en la vida, se las ha visto dura, siempre ha trabajado. Y yo no sabía de dónde iba a poder sacar cierta entereza, cierta voluntad para asumir lo que venía. Pero la verdad es que a mí me sorprendió, desde el fondo me sorprendió. Contrario a lo que los médicos esperaban, Lili ya camina con normalidad. A veces se apoya con la andadera, pero nada le impide cocinar de nuevo, con la intención de hacer su vida junto a las personas a las que ama. Si tienen alguna enfermedad que ellos mismos no tengan miedo, que vayan con su doctor, que se chequen y que pues ponerse en la mano de Dios es lo único. Heraldo Media Group. Una historia que sin duda nos ha conmovido muchísimo, la historia de Lili, y esta mañana tenemos aquí al doctor Carlos Castillo Rangel y al doctor Rafael Avendaño Pradel. Ellos son neurocirujanos del Hospital Regional 1 de Octubre del Ixste.
De veras me da un gusto enorme saludarles Un placer, y que nos Adriana. acompañen aquí en Código Salud. Gracias, Adriana, Ambos. por la invitación. Gracias. Ya estuvimos platicando un poquito fuera de cámaras del caso de Lili. ¿Hace cuánto se le detecta el tumor, doctor, a Lili? Bueno, Lili empieza con síntomas hace un año. Sí, Hace un año, donde ella nota debilidad de sus piernas, como lo comentaba. como lo comentó, luego alteración de la sensibilidad de las piernas, que le imposibilita caminar adecuadamente. 6 meses después, es decir, hace 6 meses, la paciente empieza con trastornos en el movimiento de ambos brazos, Ujú. sin posibilidad de levantar el hombro, empieza con problemas para comer, porque no tenía la fuerza para levantar la cuchara, y después de ello inicia con trastornos incluso para el lenguaje, Para poder hablar. para poder hablar, y problemas para deglutir el alimento. Así es como se empieza a evolucionar su padecimiento. Esto le hace que acuda al ISSSTE, Sí, y en el Hospital Regional del 1 de Octubre la ve de primera instancia el servicio de ortopedia. Ortopedia la revisa, la valora, ve que no puede deambular, como tenemos algunos videos ahí donde ella no puede caminar, no puede sostenerse ya, no puede levantar sus brazos, y esto hace pensar al servicio de ortopedia, al doctor Ramón Ortega, que la paciente podría tener un problema a nivel de médula y de la unión entre el cráneo y la columna cervical. una Y de- zona sumamente delicada. Sí, sumamente delicada, porque en esa región, justamente donde se une el cráneo y la columna, se pasa la transformación de lo que es el tallo cerebral a médula espinal. Y a ese nivel tenemos nervios craneales que nos ayudan a mover la lengua, Sí. a mover el paladar, a la fonación también para el lenguaje y A deglutir. a deglutir. Entonces, se realiza una resonancia magnética ahí en la institución, Sí. y en esa resonancia magnética se detecta una tumoración a nivel de lo que llamamos el foramen magno. El foramen magno, Aquí tenemos una una maqueta, un maqueta, modelo, exactamente. que el doctor va a hablar más adelante de esta tecnología, donde se observa el foramen magno, que es donde pasa el tallo cerebral y se transforma en médula para entrar a la columna. ¿Puede mostrarlo hacia el frente, aquí hacia la cámara, claro. doctor? Volteadito. Esta es así, la... un poquito. ¿sí? Para ver. Ahí. Ok. Ahí está. Este es el tumor. Esta bolita que vemos de Así color. es. Ese es el tumor. Si volteamos aquí en la parte posterior, vemos lo que es el cráneo, termina el cráneo e inicia el arco de C1, la primera vértebra cervical, y después viene a continuación la espinosa la segunda vértebra cervical. Me gustaría en este momento pasar la voz al doctor para que nos explique un poco de esta tecnología que usamos actualmente en el 1 de octubre. Más adelante me gustaría hablar un poco más de tecnología, pero Adelante, le cedo adelante, doctor. al doctor para que nos explique qué es esto, esta impresión que tenemos. Sí. Bueno, este es un modelo de reconstrucción 3D materializado por impresión. Se realiza con los estudios del paciente, con una tomografía, con una resonancia, con estudios específicos y cortes muy finos Sí. que reproduce específicamente la anatomía del paciente y nos permite trasladarla a un modelo palpable. Estas técnicas de reconstrucción 3D se han vuelto cada vez más populares en la cirugía y en la medicina y nos permiten, pues, realizar varias cosas antes de operar un caso de esta complejidad. Una de las cosas que nos permite es planear adecuadamente el abordaje, que es el camino que nosotros vamos a utilizar para retirar la lesión, tomar en cuenta las estructuras potencialmente pues dañables, Claro. considerar el riesgo que tiene, la posición del paciente, el tamaño de la lesión, e inclusive nos puede dar un poco de información propioceptiva al tocar el modelo, palparlo, tener mucha más información que al momento de retirar esta lesión pues nos es de gran utilidad. El porcentaje de riesgo que tenía Lili, Era muy ¿cuál era? alto. ¿Qué porcentaje aproximadamente? Estamos Bueno, hablando podemos, de un... podemos hablar que en medicina el porcentaje en ese aspecto nos funciona de tal forma que de cada 100 pacientes, por ejemplo, podemos decir que el riesgo que ella tuviera lesiones para deglutir, tuviera lesiones para hablar, tuviera lesiones para mover el cuerpo. morir. Como morir. Bueno, más del 50% de pacientes tienen lesiones, algunas de esas que he mencionado, ¿no? Entonces, a través de esto que acaba de mencionar el doctor, es una tecnología que estamos usando porque eso nos permite planear la cirugía, Sí. saber por dónde vamos a ir también con mayor detalle. El doctor Avendaño y un servidor somos cirujanos de base de cráneo, Sí. bien, y nos permite ir a esas estructuras que precisamente se llama la base del cráneo, y entonces sabemos que están los nervios que es para la lengua, los nervios del paladar, y sabemos que la médula
debe ser respetada, porque la médula es la que nos da el movimiento de aquí hacia abajo, Hacia todo. abajo, claro, es todo. delicadísimo. Intestino, respiración, movimientos de los brazos, movimientos de las piernas, esfínteres, todo. Todo. ¿Qué tiempo duró esta cirugía? Esta cirugía duró un promedio de 4 horas. No es mucho tiempo No, para ser tan delicada, ¿no? ¿no? Y ese tiempo que logramos, que es muy bueno, tiene varias razones. La primera es porque nosotros somos formadores de recursos en el Hospital 1 de Octubre. Soy profesor titular del curso de neurocirugía, el doctor es profesor adjunto. Sí. Y entonces tenemos una serie de discusiones, de sesiones donde planificamos todo esto, presentamos a los pacientes, sabemos cómo vamos a colocar al paciente, la posición del paciente en la cirugía es muy importante. Claro. Planeamos ¿Cómo que la colocaron a ella? ¿Boca abajo? ella lo colocamos de lado, en la mesa quirúrgica, está de lado, es una posición que le llamamos nosotros una posición de Parvens, donde hacemos que la cabeza quede extendida y girada, Claro. para abarcar por detrás de la oreja una incisión que nos permita cráneo y luego la columna cervical, y para entrar lateralmente, Bien. porque el tumor se veía lateral. Estamos viendo las tomografías precisamente de Lili. Sí, claro. Entonces, si quieren avanzar un poquito, por favor. Si podemos avanzarlas un poquito. Estos son, A ver, ok, tiene video. ¿Tiene video? tenemos video. Esta es una también. posición lateral, Sí. De perfil. de perfil. Estamos Ahí la viendo. paramos, por favor. A ver, Ahí la paramos. No, un poquito antes. Jonathan, ¿quieres auxiliar? La paramos un poquito antes. Me dicen que no. Usted platíquenos, doctor. Usted, Bueno, usted- que la pasen nada más la Sí. imagen de nuevo y yo señalo aquí rápido. Es una posición lateral, Sí. de lado. La nariz está para acá y la parte occipital aquí atrás, en esta región. Y entonces aquí los cortes van de lateral a lateral. Va a aparecer aquí está la columna, Sí. el cráneo, esta es la unión del cráneo y columna, y este es el tumor, este es el tumor. Ahí está. Este es. Ahí se ve Comprimiendo el perfectamente. tallo cerebral y comprimiendo la ¿De qué médula. tamaño más o menos era el Puedes calcular que era un limón. Un sí, limón. de unos 3.5 por 3.5. Nada más que, como se puede apreciar aquí en el modelo, nuestro agujero por donde pasa la médula, pues es las dimensiones que tiene realmente. Es decir, el tumor abarcaba prácticamente 90% de lo que correspondía por donde tenía que pasar la médula. Es decir, la compresión sobre el tallo cerebral y la médula era de un 90%. La médula estaba reducida a un 10%. Es como aplicarnos un torniquete Sí, por supuesto. y reducir al 10% el tamaño del brazo. Sumamente delicado. Delicado. Claro. ¿Ustedes deshicieron el tumor? Sí, la técnica que usamos fue abrir todo el cráneo y de ahí, bueno, pulverizamos primero disecamos los nervios, vimos las arterias y después de eso, Sí, lo que se realiza es una resección a través de un instrumento que se llama aspirador ultrasónico, lo cual naturaliza la estructura del tumor y nos permite aspirarlo. Esto nos facilita mucho la resección porque necesitamos menos retracción de las estructuras vitales, las lastimamos menos y Menos con más invasivo. seguridad. Claro, Más menos invasivo. invasivo y más seguro para el paciente. y otra cosa que tenemos que hablar es que usamos una tecnología que se llama monitor de pares craneales y monitor de potenciales evocados. Claro. ¿Qué significa esto? Que cuando empezamos la cirugía, un neurofisiólogo o neurofisióloga nos va diciendo que la conducción nerviosa a través del tallo cerebral y de la médula se encuentra muy deteriorada, muy lesionada. Sí. Y cuando vamos operando, él nos va diciendo si va empeorando o va mejorando. Esto es vital. Ah, es vital. Es vital. Sí, claro. Y esta tecnología se debe de ampliar para todo el país, de implementar para todo el país. Claro. En el ISSSTE cuentan En ya el con ISSSTE, esta. en con el ISSSTE esta contamos con ella y cuando no contamos, pues entonces el hospital nos permite, ellos consiguen la forma de que se va a render el servicio, de tal forma que nos ha permitido en todos esos años, yo creo que en esta administración ha ido implementándose más eso, ¿no? Es decir, nos consiguen los elementos para poder trabajar. Hemos Eso es esencial. trabajado con las autoridades para que esto se nos sea permitido y eso nos ha permitido que los pacientes mejoren muchísimo, la evolución sea muy adecuada, Claro. ¿no? Como en el caso de Lili. Como en el caso de Lili. Porque ella tiene una evolución. Ustedes le practicaron la cirugía, le extrajeron ese tumor a Lili en diciembre. Del año pasado. Del año pasado. Es decir, hace 2 meses y medio. más o Muy reciente. menos, muy reciente. ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta Bueno, la fecha? tenemos unos videos ahí donde ella se ve cómo previo a la cirugía no podía caminar, ni mover, ni levantar los brazos. Y cómo al día siguiente de la cirugía, el video se encuentra ahí, el día siguiente de la cirugía, la paciente, vamos, la entrevistamos y la paciente dice, doctor, ya puedo levantar mis brazos. ¡Ay, ¿no? qué maravilla! Las piernas también. Y hablar correctamente.
¿no? Qué gran satisfacción sí. para ustedes como médicos, de Sí. verdad. Y bueno, yo los felicito, me emociona mucho, en verdad, el caso de Lili. Ayer que estuve yo escuchando la entrevista, la verdad es que me conmovió mucho, sobre todo el momento en el que ella se despide de su familia antes de entrar a la cirugía porque no sabía si iba a regresar. No sabía si Dios le iba a dar, como ella bien lo dijo, la oportunidad de seguir viviendo. Así es. Y ustedes tampoco lo sabían. ¿No? Nosotros entramos con toda la tecnología, toda la planeación, y para nosotros eso quiero comentarlo, ¿no? Ese es el estrés que nosotros también tenemos. Que manejan ustedes. Y sí. que cuando estamos operando es como si estuviéramos operando a un familiar y pensando en las posibilidades de que salga adelante, en las lesiones que puede tener. Claro. Por eso yo comentaba hace rato, ¿no? De verdad, cuando tocamos al cerebro y la médula, es como cuando le tomamos la mano a nuestra novia, a la primera novia, y decimos, no queremos ni tocarla así. Al cerebro hay que tocarlo así, muy finamente, con una muy delicadeza, suave, muy con delicadamente, una sutileza. con mucho cuidado. Esta cirugía me imagino que tiene un costo importante, es cara esta cirugía. Sí, si esta cirugía se hiciera a nivel privado, los costos seguramente andarían alrededor de $1 millón, seguramente. Aproximadamente. Entre el hospital privado, claro, hay hospitales más económicos, pero son cirugías definitivamente muy, muy caras, ¿no? Que afortunadamente en el ISSSTE las podemos realizar y que nos permite ayudar a nuestros derechohabientes. Doctores, ¿tiene alguna consecuencia esta cirugía posterior, alguna consecuencia para el cerebro? Bueno, afortunadamente en este caso no la hay, no la va a haber. Realmente aquí hubo todo el beneficio, realmente hubo una recuperación impresionante. Si la paciente no se hubiera operado, ella hubiera acabado con una cuadriplegia. Wow. ¿Y en qué tiempo, doctor? En muy poco tiempo iba a pasar eso, 2 semanas, 3 semanas, un mes máximo, para acabar sin mover completamente. Y el problema es que la médula, si se infarta por la falta de sangre, porque se va comprimiendo, Sí. se infarta y no hay recuperación, no hay vuelta de hoja, o sea, la médula no se recupera. No se recupera. No se recupera. Entonces, si se infarta, Como las neuronas cerebrales. así ¿no? es, No se recupera. no se recupera, pero la médula es todavía más delicada que el cerebro. El tallo sobre la médula es mucho más delicado todavía. Entonces, afortunadamente, bien, o sea, bien, sí. ¿Sabemos qué puede provocar este tipo de tumores? Pues sí, en algunos casos sí existen algunos factores bien delimitados. Estos tumores son mucho más frecuentes en mujeres. En mujeres. Claro, existen también algunos factores como radiación previa en el cráneo que predispone a la aparición de una de estas lesiones, entre algunos otros factores, pero esos son los más destacados y los más importantes para que una persona desarrolle una de estas lesiones. Y cabe mencionar que se origina, el cerebro y la médula tiene 3 capas. La Sí. primera se llama dura madre, es la más dura que nos protege. La segunda se llama aracnoides y la tercera la pía madre, que es una telita muy fina sobre el cerebro, la más suave, la más fina, y se origina de las células de la aracnoides. De ahí se origina el meningioma. Bien. O sea que a los primeros síntomas, doctor, hay que acudir al médico. Claro, No hay que Claro. dejar pasar tiempo, No. porque el Así tiempo es. es crucial, así es es. fundamental para poder vivir, para poder salvarle una vida a un paciente, Así como es. en el caso de ustedes, lo que pasó con Lili, Sí, así. o de no salvarles, salir adelante. de no salir adelante, ¿no? Así es. Sin duda. Les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí con nosotros, de verdad. Los quiero felicitar a los dos, Gracias. porque la misión que ustedes tienen es grande y también pues son un claro ejemplo de que en México tenemos a grandes médicos, a personas preparadas como ustedes, Muchas gracias. que bueno, han dedicado yo creo que más de la mitad de su vida a estudiar y a prepararse. Muchas gracias, Adriana. Nosotros agradecemos la invitación, la participación y poder demostrar lo que hacemos en nuestras instituciones, en este caso el ISSSTE, con la tecnología y que nos usamos y vivimos para nuestros pacientes prácticamente. Así es. Si se quedan con una frase de esta operación, de esta situación que ustedes vivieron, de esta oportunidad, ¿cómo la definirían? Bueno, creo que la definimos como Dios permítanos seguir ayudando a los pacientes como a Lili. Yo creo que así lo definiremos. ¿Y usted, doctor? Que bueno, por muy difícil que se vea un caso, siempre los médicos debemos de realizar nuestro mejor esfuerzo desde prepararnos y no solo al momento de operarlo y pensar solamente por el bien del paciente.
Definitivamente. Definitivamente. Dios los bendiga. Gracias. Y gracias por acompañarnos aquí en Código Salud.